Hola, mi nombre es Valeria Francisco. Hola, mi nombre es Paulina Alvarado. Hola, mi nombre es Cira Omobono. Y hola, mi nombre es Emma Bálsamo y bienvenidos al podcast Lagunas del Conocimiento. Es un gusto volver a estar en transmisión con ustedes. El día de hoy hablaremos de una nueva corriente filosófica que es la teoría crítica, o de dicho de otra manera, la Escuela de Frankfurt, que fue donde se fundamentaron y difundieron las ideas propias de la teoría crítica. Y hoy veremos qué mencionan y cuáles son las características de la teoría, quiénes fueron sus exponentes o fundadores. También hablaremos de quién fue Horkheimer y sus aportaciones a la teoría crítica. Y para cerrar el episodio, la importancia de la teoría crítica. Bueno, ahora a mí me tocará hablar sobre el contexto de la época y los fundadores de la teoría crítica. La teoría crítica es una corriente filosófica que se adapta hacia un enfoque más sociológico en la sociedad. Esta filosofía se desarrolló en el siglo XX, específicamente en la Escuela de Frankfurt. Esta escuela fue fundada en el año 1920 y se convirtió en uno de los centros más importantes para la elaboración de una crítica social y cultural. Ahora, los fundadores de esta corriente filosófica, el principal es Mark Horkheimer, que fue el fundador de la Escuela de Frankfurt. Se desempeñó también en la organización y en tomar la dirección hacia donde quiere llegar con la teoría crítica. También aportó a la teoría con su elaboración de un enfoque más interdisciplinario. Ahora el siguiente fundador es Theodor Adorno. Fue un filósofo alemán de orígenes judíos cuyas obras abarcó campos tan distintos como la musicología, la psicología y la sociología. Una de sus aportaciones en la teoría fue realizar escritos e investigaciones en los campos pues, de la música, la estética, la cultura y la alineación que tienen estas en la sociedad. El segundo fundador, si se podría decir que se podría decir así, es Walter Benjamin. Fue un filósofo, traductor, crítico literario, ensayista y escritor. Este como tal no fue parte de la Escuela de Frankfurt de la primera generación, pero sí tuvo una estrecha relación con esta y realizó pues algunas aportaciones como por ejemplo su obra, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Este filósofo influyó en los campos de la estética y la crítica cultural. Hoy en día él es uno de los principales filósofos de esa teoría que brindan aportaciones en la actualidad, porque pues sus aportaciones fueron de una gran ayuda. El siguiente es Herbert Marcuse. Este fue un filósofo y sociólogo, es el representante de la Escuela de Frankfurt, más vinculado al movimiento estudiantil. Sus aportaciones en la teoría crítica fueron sus escritos, los cuales pues, se centraron en las cuestiones de liberación, represión y la posibilidad de una transformación radical de la sociedad. El siguiente es Eric Fromm. Este fue un psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán. Fue un gran defensor del marxismo democrático y también, pues claro, miembro de la Escuela de Frankfurt. Sus aportaciones contribuyeron en el estudio de la sociedad en relación con el individuo. El siguiente es Jürgen Habermas. Fue un filósofo y sociólogo, es el máximo exponente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Fue discípulo de Adorno y Horkheimer. Sus principales aportaciones en la teoría crítica se centraron pues, en la comunicación, en la ética del discurso y la democracia deliberativa como medios para abordar los desafíos de la modernidad. Ahora, el contexto de la época en la teoría crítica. Bueno, pues la teoría crítica se formuló con un contexto histórico muy marcado, porque mientras surgía esta corriente pasaban eventos claves como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la crisis económica de Weber, y estos eventos desencadenaron cambios sociales, políticos y culturales, que esto también fue de gran impulso para pues, el pensamiento crítico en la teoría, en la corriente de la teoría crítica. Eh, Ahora, los otros dos eventos que también marcaron más a esta filosofía fue el ascenso del nazismo. Eso tuvo mucho impacto para estos filósofos, teniendo en cuenta que la mayoría pues creció en familias judías, eh, ya que se logró el establecimiento del régimen totalitario de Adolf
triunfó Hitler, eh, eh, tuvo como consecuencia la persecución de intelectuales críticos y el surgimiento pues, de un Estado autoritario. Pues igualmente a los filósofos, más también por ser judíos, pues también se les perseguía porque pues tenían libre pensamiento y criticaban al sistema, entonces pues los perseguían. Y la mayoría de ellos se fueron como a Estados Unidos para pues seguir con su transcurso de estudio académico. Y bueno, y la guerra y el holocausto pusieron de manifiesto el barbarie del totalitarismo y generaron un profundo pesimismo sobre la capacidad del humano para aprender de sus errores. Y pues con esto se termina mi parte. Ok, ahora yo les voy a hablar nos vamos a enfocar en el pensador Horkheimer. Max Horkheimer fue un filósofo y sociólogo alemán, conocido por ser uno de los principales exponentes de la teoría crítica junto con Theodor Adorno. Nació en 1895 en Stuttgart, Alemania, y falleció en 1973 en Nuremberg, Alemania. Horkheimer fue el director, pues como ya mencionó mi compañera, del Instituto de Frankfurt desde 1930 hasta 1953 y realizó importantes contribuciones a la teoría crítica y al análisis crítico de la cultura contemporánea. Entre sus obras más destacadas se encuentra Dialéctica de la Ilustración, escrita junto con Adorno, y sus ideas han tenido un impacto significativo en los campos de la sociología, la filosofía y los estudios culturales. Ahora, Horkheimer tuvo hizo una principal crítica y aportación, rescató algunos conceptos de la corriente marxista y de la teoría freudiana de Freud, y pues enfocados en Karl Marx, especialmente pues en su análisis de la sociedad capitalista y las relaciones de poder en la economía, influyó bastante en los argumentos que se incluyó en la teoría crítica. Y siguiendo esto del marxismo, él amplió y corrigió ciertos aspectos del marxismo clásico. El concepto en el que hace mucho hincapié es sobre racionalidad instrumental, que es un concepto central que se refiere a la aplicación inadecuada de la razón en la sociedad moderna. Una forma de pensamiento y acción que busca el control técnico y la eficiencia para lograr objetivos específicos sin considerar necesariamente los valores, las consecuencias sociales o el bienestar humano en general. Ahora, regresando con la crítica a la corriente marxista, Horkheimer, junto con Adorno, criticaron la tendencia del marxismo a ignorar este concepto de racionalidad instrumental y su papel en la dominación y la opresión por el sistema económico-político. Sostuvieron también que la racionalidad instrumental no solo estaba presente en el aspecto económico, sino que también influía en otras esferas de la vida social y cultural. Ahora, con respecto a la influencia que tuvo Freud en sus argumentos, incorporó ideas, pues, de Freud, particularmente en lo que respecta al psicoanálisis y la comprensión de la psique humana, lo que influyó en su enfoque crítico de la cultura y la sociedad. Ahora, Horkheimer rescató el concepto de alienación de la teoría de Freud para comprender la complejidad de la sociedad moderna. Y pues la alienación se refiere al estado en el que un individuo se siente separado o desconectado de su verdadero yo o de los demás. Freud argumenta que la alienación puede surgir como resultado de conflictos internos no resueltos, especialmente en relación con deseos inconscientes y exigencias sociales. Y eso es todo por mi parte. Ahora va mi compañera para seguir hablando de Horkheimer. Ok, el primer punto que voy a comentar es la posición del positivismo y ilustración. Pues argumentó que el pensamiento positivista y la racionalización, que es característica de la ilustración excesiva de la vida social, pueden llevar a un mundo deshumanizado en el que los seres humanos se convierten en meros objetos o instrumentos de un sistema irracional. Propuso un enfoque más reflexivo reflexivo, que considera las complejidades de la condición humana y abordara las cuestiones de poder y emancipación. Ahora el concepto de industria cultural e influencia en las masas, pues la industria cultural busca controlar y manipular a las masas a través de la producción en masa de productos culturales estandarizados como la música popular, el cine, la radio y la televisión,
por lo que esta producción fomenta la pasividad y la conformidad en las masas, limitando su capacidad para cuestionar o resistir las estructuras de poderes dominantes. La industria cultural refuerza la alienación, como dijo mi compañera Valeria, eh, y la homogenización de un conjunto de personas al fomentar la conformidad y la adopción de un estilo de vida estandarizado. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, yo hablaré sobre las características en general las características de la teoría crítica. La teoría crítica busca un análisis, el desenmascaramiento de ideologías y la transformación del mundo. Así, estos son algunos rasgos generales de la teoría crítica que debemos saber. Los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional, esto no es más que una apariencia que en realidad esconde intereses ideológicos. No acata el principio de no valoración y objetividad, defendiendo anteriormente en la teoría tradicional, al contrario, busca la emancipación del ser humano que lo conduzca a la praxis liberadora. Todo conocimiento es determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas. Es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico o económico del que ha surgido. Esas serían como lo principal de las características de la teoría crítica que debemos saber. Y es todo. La teoría crítica en la actualidad sí es importante sí tiene un gran valor para la formación de nuestro conocimiento acerca de cómo es nuestro entorno en la sociedad, debido a que se tiene que analizar y cuestionar pues las posturas sociales, políticas y culturales para poder crear nuestro propio margen acerca pues de una reflexión crítica hacia la sociedad y generar en este margen una justicia y una emancipación dentro de este círculo de constante cambio como es el poder que tiene en la sociedad. Y bueno, y con esto pues despido este episodio del podcast acerca de la teoría crítica. Eh, em, Espero que les haya gustado. Si tienen algunos pensamientos o comentarios, déjenos pues en la caja de comentarios y espero que tengan un bonito día, tarde o noche o el momento que estén escuchando este podcast y pues bye, adiós.